Bienvenidos a un video más de Lozano Soft. En esta ocasión les voy a enseñar a ocupar los bucles o también llamados ciclos en el lenguaje de programación C++. Para ello ocuparé el IDE Atom y la consola de Ubuntu Bash con G++ para compilar dicho lenguaje. La estructura de este archivo que ocuparé es en cualquier carpeta llamada main.cpp. Ahora bien, la estructura del archivo es la siguiente. Incluyo la librería, como siempre, de IOStream para que se pueda dar la entrada y la salida de datos. Ocupo el espacio de nombres std. Y en la función main, que es la principal, vamos a comenzar primero por el bucle o ciclo llamado for. Existen dos en C++, que es el for y el while. El for, como ya dije, es un bucle o es un ciclo. Ahora, ¿qué es un bucle o qué es un ciclo? Bueno, simplemente son iteraciones, son repeticiones de algo. Por lo tanto, decir que vas a hacer un ciclo significa que vas a repetir una instrucción n número de veces. Con n me refiero a cualquier número de veces. En la línea 16 se puede ver la declaración de esto que ya mencioné, ocupando la palabra reservada for. Y luego entre paréntesis, primero se debe de declarar un contador. Como va a ser un contador, bueno, tiene que ser numérico, o sea que debe ser un entero. Entonces declaro una variable entera que se va a llamar i. Normalmente se ocupa el nombre i, pero puede tener cualquiera, y se ocupa i por índice, por index, por convenciones i. Entonces i igual a 0, para decir que un contador que vas a llevar de los ciclos empieza en 0. Luego se pone un punto y coma, y después se escribe la condición de paro, en que cuando se cumple la condición que se ponga ahí, es cuando va a dejar de hacer las iteraciones o las repeticiones el ciclo for. En este caso, i va a empezar en 0 y se está declarando que va a terminar el ciclo, va a terminar el bucle cuando i sea menor a 10. Con esto no se refiere a que como 0 es menor a 10, pues no va a ser ningún ciclo, sino que cuando sea 9 es cuando va a terminar, porque 9 es el último número menor a 10. Entonces cuando i llega a 9 es cuando va a romperse el ciclo. Luego va un punto y coma, y después de eso se debe de declarar cuál va a ser el aumento de este contador. El contador empieza en 0 y bueno, escribir un i más es lo mismo que escribir que i sea igual a i más 1. Eso significa que entonces, como i empieza en 0, ese 0, después de un ciclo, pues va a pasar a ser 1, porque 0 más 1 es 1. Y finalmente, pues se concluye que entonces se está diciendo ahí que el ciclo que empieza, que en el contador empieza en 0, va a ir aumentando de 1 en 1. Por cada ciclo, el contador va a aumentar en 1. 1, 2, 3. Eso asegura que como empieza en 0 y va a terminar en 9, por la condición del medio, existan 10 iteraciones o 10 repeticiones de este ciclo for, del 0 al 9. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer este ciclo en cada repetición? Bueno, en la línea 17 se puede ver la instrucción que se engloba. Recordar que va entre llaves, el bloque de instrucciones que sucedan, puede ser más de una, no solamente una, como lo estoy escribiendo aquí, puede ser más de una, y no solamente impresiones, sino se pueden hacer muchísimas más cosas, como declarar variables, por funciones, etc. Entonces lo que va a hacer es imprimir por 1, esa es la iteración, y luego va a imprimir i más 1. ¿Por qué más 1? Bueno, porque empieza en 0, y yo al ponerle 1 voy a hacer que empiecen, que la impresión, no que el valor, sino que la impresión empiece en 1. Y como el contador va a terminar cuando i sea 9, como el ciclo va a terminar cuando el contador, o sea la i, sea 9, entonces la última impresión va a ser 9 más 1, o sea 10. Por lo tanto, aunque el contador va a ir de 0 a 9, la impresión va a ir de 1 a 10. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí?
por 1, esta es la iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego le estoy escribiendo aquí que imprima hola mundo, lo que está imprimiendo. Ahora otro ejemplo, puede ser también no solamente ocupando un menor, sea menor a 10, sino un menor o igual. Eso significa que el contador, en vez de que termine en 9, termine en 10. Como va a terminar en 10 y yo quiero que haga 10 iteraciones, ahora no hago que el contador empiece en 0, sino que empiece en 1, porque va a ir de 1 a 10. Y por lo tanto en la impresión ya no le voy a poner más 1, porque entonces como el contador empieza en 1, primero me imprimiría un 2. Pero yo quiero que me imprima del 1 al 10, y como ya empieza en 1 y va a terminar en 10, simplemente imprimo el mismo contador, que es la i. Y aquí está for 2, esa es la iteración 1 igual del 1 al 10. Ahora, el inicio del contador y el final del contador, que es la condición para que se rompa el ciclo, no necesariamente se puede escribir manualmente, como aquí que yo le escribí el 1 directamente y el 10, sino se puede a través de una variable. Como se puede a través de una variable, pues se puede, por lo tanto, a través de entrada de datos del usuario. Pero aquí lo estoy poniendo el ejemplo con dos variables que definí anteriormente al ciclo. En la línea 24 tengo el inicio de las iteraciones, va a ser 1, y el máximo de iteraciones va a ser 10. Por lo tanto, y en vez de que valga 1 manualmente, como yo se lo puse, le estoy dando el valor de la variable inicio iteraciones, porque inicio iteraciones vale 1, y como vale 1 al final, aquí va a ser 1 el que se va a poner. Y luego, y menor o igual a max iteraciones, como le estoy poniendo aquí que max iteraciones vale 10, aquí en vez de max iteraciones después va a valer 10. Por lo tanto, me va a hacer la misma impresión que en el caso pasado. Por tanto, esta es la iteración y me va a ir del 1 al 10 de la misma forma. También está el ciclo while. Bueno, antes de eso, y antes de pasar al ciclo while, bueno, for, pues en inglés literalmente es un para, no de parar, sino de que es para algo, ¿no? De, hace esto para algo. Entonces, traducido como en programación, se puede decir que es una repetición para hacer algo. Es una repetición para hacer algo, otra repetición para hacer algo. Entonces aquí por eso es for, porque es una repetición para, y en este caso pues para imprimir, por eso es for. Ahora while. While pues el significado literal del inglés es mientras. Como va a pasar algo mientras suceda una cosa, eso significa que no se va a definir cuál va a ser el final de las iteraciones, porque van a pasar esas iteraciones o esas repeticiones mientras, por eso es while, suceda algo. Declaro una variable llamada numw en la línea 33 que vale 5. ¿Y cómo se declara este ciclo? Se escribe la palabra reservada while, como lo estoy haciendo en la línea 35, y luego entre paréntesis va la condición que se necesita para que la repetición suceda. Solo si esa condición se cumple va a entrar al ciclo. Solamente si esa condición se cumple va a repetirse o va a pasar el bloque de instrucciones que está dentro del while y se va a repetir mientras esta condición siga sucediendo. Mientras esa condición no cambie, mientras esa condición no deje de cumplirse, se va a repetir el ciclo. Por eso digo que no tiene un final definido por el usuario. Entonces, digo, mientras la variable numw sea mayor a 0, que si es mayor a 0 porque vale 5, bueno, vas a entrar a este bloque de instrucciones. ¿Y qué es lo que vas a hacer? A imprimir while 1, esa es la iteración, y luego 6 menos numw. ¿Por qué 6? Bueno, porque quiero que empiece a imprimirme desde el 1. Entonces, como numw es igual 5, entonces lo que va a pasar aquí es que me va a hacer un 6 menos 5. 6 menos 5 es 1, que es lo que me está imprimiendo aquí. Entonces, 6 menos 5 es 1,
Y como numW es 5, pues sí va a entrar, como ya había dicho. Pero luego lo que estoy haciendo en la línea 38 es disminuir la variable, el valor de la variable numW. Primero vale 5 y luego cuando llega la instrucción numW menos menos es igual como si yo pusiera numW igual a numW menos 1. Como numW es 5, sería igual como si pusiera que 5 es igual a 5 menos 1, pasaría a ser 4, la variable numW, y luego la siguiente pasaría a ser 3, 2, 1. Y aquí dice el ciclo que se va a repetir mientras numW sea mayor a 0. Mayor a 0, el primer número mayor a 0 es 1. Entonces cuando numW llegue a 1, va a terminar el ciclo. En conclusión, cuando se ocupa un while, como no se tiene una condición definida para que pare el ciclo, lo que se tiene que hacer es que la condición inicial se debe de ir modificando dentro del bloque de instrucciones hasta que llegue al punto en el que se rompa la condición. Porque si yo no escribiera esto, la variable num5 jamás disminuiría, la variable num5 jamás llegaría al 1, y como jamás llegaría a 1, nunca se rompería este ciclo, sería un ciclo infinito y el programa jamás terminaría. Por ello, se tiene que hacer esto. Entonces pasa a ser 5, bueno, 6 menos 5, que sería 1, luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5. ¿Por qué 5? Porque como dije, al final el último valor que va a tener numW es 1, entonces 6 menos 1 es 5 y ese 5 es el que se está imprimiendo aquí. Y ahí es donde termina el ciclo. Por eso me hace 5 iteraciones y esta va de 5 a 1. De 5 a 1 me refiero a el valor de la variable. Ahora voy a hacer el ejemplo, pero al revés. Ahora la variable num2, numw2 empieza en 1, y ahora la condición para que entre al ciclo es que sea menor a 6. Como va a ser menor a 6, para que se rompa el ciclo, lo que tengo que hacer es ir aumentando el valor de numw en 1. Empieza en 1, y cuando llegue a 5 es cuando se va a romper este ciclo, porque si llega a 5 y luego yo le vuelvo a sumar un 1, va a ser 6. Entonces a la siguiente que le sume un 6, ya no va a ser menor a 6. Y como ya no va a ser menor a 6, ahí se rompe. Por lo tanto va a imprimir de 1 a 5. Entonces lo que aquí yo hago es un 0 más numw. Que de hecho no era necesario este 0 porque nada más quiero imprimir el valor de numw2. Es 1. Entonces va a empezar en 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llegue a 5, pues se rompe el ciclo porque a la siguiente lo que haría sería sumar 1 y ya se volvería 6. Entonces como ya se vuelve 6, ya no entra el ciclo y ahí se rompe. Pues como dije, esas impresiones son estas. Ahora, un while se puede regir por más de una condición, no solamente por una. Entonces en la línea 51-52 tengo dos variables enteras, una numw3 que vale 7 y un contador que vale 0. Y ahora digo, mientras numw3 sea mayor a 6, que sí se cumple porque es 7, y número 3 sea menor a 10, que sí se cumple también porque es 7, lo que vas a hacer es sumar, es irle sumando 1 a un contador. El contador empieza en 0. Entonces, como empieza en 0 y vas a entrar aquí, ahora el contador va a ser 1 y me vas a imprimir while 3, esta es la iteración, y luego concateno a contador. Como contador ya vale 1, lo que me va a imprimir es 1. Luego lo que hago es aumentarle en 1 el valor a num3. En resumen, num3 vale 7. Como vale 7 y 7 es mayor a 6 y menor a 10, va a entrar. Al contador se le suma 1, me vas a imprimir ese contador que es el 1, y luego al 7 le vas a sumar 1 y por lo tanto va a valer 8. 8 sigue siendo mayor a 6 y menor a 10. Entonces ahora al contador se le va a sumar otro y va a ser 2. Y luego a ese 8 le vas a sumar otro y va a valer 9. 9 es mayor a 6 y menor a 10. Y luego contador que vale 2 le vas a sumar otro y ahora va a valer 3. Pero luego al num3 que vale 9 le sumas otro, ya vale 10.
como vale 10, 10 es mayor a 6, sí, pero 10 no es menor a 10, y como no es menor a 10, ahí se rompe el ciclo y por eso se hacen estas tres impresiones. Y luego escribo, ahora num3 es igual a, para que se vea el valor con el que terminó, y pues aquí está el 10, que es justo lo que decía. Entonces, como ya 10 no es menor a 10, pues ya no va a entrar al ciclo. También existe un while true. True, pues es verdad. En inglés es la traducción literal. Ahora tengo el mismo contador, pero ahora le doy el valor de 5. Y lo que hace el true es que entre directamente al while. No es poner una condición tal cual, sino que al ponerle un true hace que por defecto entre al while sin que tú valides algo antes de. Entonces, sin importar qué pase, va a entrar a este while porque tiene un true y dentro le estoy poniendo. Si contador es igual a 0, se va a romper el ciclo con la palabra break. Entonces contador es igual a 5 y como contador no es igual a 0, pues no se rompe el ciclo. Entonces, como no se rompe el ciclo, lo que va a hacer es imprimir valor de la variable contador, luego me va a imprimir ese valor. El valor pues es 5 en un inicio y por lo tanto es lo que está imprimiendo aquí. Y luego el contador lo va a disminuir. Ahora ese 5 va a pasar a ser 4. Entonces a la siguiente iteración ese contador todavía no es 0, entonces me vas a imprimir cout, valor de la variable contador y luego 4. Luego 3 y luego 2 y luego 1. Cuando llegue a 1, contador después se le va a disminuir ese 1 y va a ser 0. Entonces a la siguiente iteración, como ya va a llegar a este if de que contador es 0, va a hacerse el break y como va a pasar esto, pues se va a romper el ciclo, ya no me vas a hacer un cout de contador cuando sea 0, por lo tanto ahí acaba el ciclo. Como se puede ver, este es un tipo de sintaxis un poco mayor, yo personalmente casi no la uso. Puede haber algunas situaciones especiales en que sí se requiera, pero yo casi no, porque se puede ver como es más sintaxis la que se debe escribir. Pero repito, hay algunas situaciones en las que sí se amerita, pero en este caso no. Pero nada más lo puse como un ejemplo ilustrativo. Y bueno, para terminar está el do while. El do while, prácticamente el do, pues en inglés es hacer, ¿no? Entonces sería, vas a hacer esto mientras se cumpla la condición. En este caso se escribe la palabra reservada do, y luego van llaves, y luego entre llaves va el bloque de instrucciones que quieres que se repita, y luego de cuando termina la llave del do, ya se pone el while, y luego del while un punto y coma. Cuando pones un do while, lo que haces es algo parecido al while true. Por defecto va a entrar a la primera iteración, al menos a la primera. En la línea 81 vas a entrar sin importar qué haya antes. Vas a entrar al do y lo que vas a hacer es imprimir cout, el valor de la variable num_w2, que es lo que me está imprimiendo aquí, sin que yo valide una condición antes. Y luego de ahí, a través de sin o sein, me vas a pedir mediante el teclado la entrada de un valor que le vas a dar o que le vas a asignar a la variable num_w2. Entonces, por ejemplo, si yo le doy valor de 4, ¿qué es lo que me está diciendo el while? Mientras num_w2 sea diferente de 5, y luego se va a repetir otra vez. Mientras sea diferente de 5, se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner 7, 8, 6, 15, 74, 2. Pero si yo le pongo 5, como 5 ya no es diferente de 5, ahí se va a romper. Le pongo 5 y ya ahí terminó el programa. Entonces el do while, lo que hace el do es que entres al menos una vez a las instrucciones que están englobadas en los ciclos que quieres hacer, sin importar lo que exista antes, sin que tú valides una condición antes de. Ya después, pues puede depender de la entrada de un usuario, por ejemplo, para que se siga repitiendo el ciclo. Y ahora, ¿cuál es la ventaja de usar un do while? Bueno, pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, quieres lo que estoy poniendo aquí, ¿no? De esto mismo, o sea, este mismo ejemplo, pero con un while normal. Lo que tendrías que hacer es
primero pedir el valor de entrada al usuario, que es el que le vas a dar a la variable num2. Yo le puedo poner cualquiera, y luego en el while yo diría, mientras la variable num w2 sea diferente de 5, vas a repetir esto. ¿Y qué es lo que vas a repetir? Bueno, que te vuelva a pedir otro valor y que vuelvas a ingresar el valor. Y luego lo mismo que hice aquí. Que me vuelva a imprimir este mensaje, me vuelve a pedir un valor y luego depende de lo que yo dé, va a dictaminar si el ciclo se sigue repitiendo o no. Pero como se puede ver con un while normal, son más líneas de código. Tienes que repetir el sein antes y luego dentro. Y esa es la gran diferencia de esto, porque si haces un do, lo que pasa es que entras directamente, al menos la primera vez, a que te pida el valor del usuario y luego a partir de lo que tú des, pues ya puede que se siga repitiendo no el ciclo, pero no tienes que pedirlo antes del ciclo, sino lo pides dentro, porque por eso entras al menos una vez. Pero con un while no, con un while tienes que repetir código y pues eso no es tan amigable para el usuario. Bueno, al menos para el programador al hacer un código. Espero que les haya agradado y también voy a subir videos de cómo hacer ciclos anidados y de funciones. Lozano Soft.